Ay, bueno, me disculpan, qué pena, algo urgente para lo que me requerían. Bueno, entonces, como les decía, ¿qué es lo importante? Que se respete el debido proceso precisamente en este tipo de procedimientos. Lo que he venido reiterándoles, si bien, vuelvo y les reitero, nos dan digamos, la libertad de poder nosotros precisamente reglamentar, ¿cierto? Nosotros mismos crear nuestro propio reglamento, nuestro manual de contratación. También es claro que debemos de dar aplicación pues a los principios establecidos en la función pública y precisamente en la contratación administrativa. ¿Listo? Esos otros dos ítems, por ejemplo, ¿cierto? Era lo que yo les decía, si bien son importantes, son más como técnica jurídica, que son los aspectos generales, los principios, la terminología, la normatividad que regulará el tema, quién es el ordenador del gasto, convocar a las veedurías, las disposiciones finales. Si bien para mí lo más importante son la primera, que es la actividad de la etapa precontractual, la actividad de la etapa contractual y postcontractual, y los cumplimientos y pago de multas, que mire que lo acabaron de ver, es una herramienta bastante importante para ustedes en aras de exigir el cumplimiento de todas esas obligaciones contractuales que se pactaron, ¿cierto? Y que a la vez es demostrar diligencia en los aspectos como gestores fiscales, como ordenadores del gasto, como esas personas en quienes la norma radican esa responsabilidad, también es de cierta forma curarse en salud de, digamos, de posibles y posteriores investigaciones, procesos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Que ustedes demuestran que efectivamente fueron diligentes en el tema de la contratación. Mm. Entonces, como les decía, estos dos acápites que los trataremos ya en este resto de charla que nos quedan esta mañana, son esos aspectos generales y unas disposiciones legales, pero vuelvo y les reitero, son más una técnica jurídica, ¿cierto? Porque, digamos, el grueso y lo importante lo agotamos precisamente en esas tres etapas anteriores, o en esos tres acápites, o en esas tres pautas o criterios que considero por la experiencia deben estar marcados dentro de ese reglamento, dentro de ese manual de contratación que debemos expedir nosotros o ustedes como consejo directivo, ¿cierto? De las instituciones. Por ejemplo, en esos aspectos generales, como que podemos incluir para que nos quede completo? En caso digamos, de ustedes concebir de que efectivamente vayan, de que quieren tener una reglamentación y una resolución que cumpla con las técnicas jurídicas y demás. Por ejemplo, los principios, ¿cierto? Los principios es importante que la comunidad, porque recuerde que este manual, como su nombre lo dice, se le da publicidad y demás, y que los oferentes sepan a qué están precisamente o a qué juego, estas son como las reglas de juego, ¿cierto? Es la que ha decidido, digamos, como cuando en un partido los jugadores saben qué pueden hacer, qué no pueden hacer y cómo se procede en caso de, pasa lo mismo con este tipo de manuales. Los oferentes y los contratistas van a tener absolutamente claros los procedimientos y todo lo que se ha regulado y por ende entonces vamos a dar cumplimiento a los principios de la función pública. Entonces, cuando hacemos relación a los principios, es que simplemente, y por técnica jurídica, esto sería como el primer acápite. Primer capítulo, como lo primero que se va a condensar dentro de ese reglamento, y simplemente es decir, por ejemplo, en las actuaciones previstas en el presente reglamento, ¿cierto? Y todos los intervinientes en la actividad contractual de la institución educativa XX se ceñirán entre otros principios y de manera especial a los siguientes. Recuerden los principios de los que hemos hablado: publicidad, moralidad, transparencia, planeación, etcétera, etcétera, ¿cierto? Responsabilidad, y establecer en cada uno de ellos cómo se van a marcar. Es decir, como yo se los ponía en las diapositivas. Al principio
De planeación, pues precisamente, por ejemplo, establecer que el principio de planeación será a través de la ejecución de los recursos y los requerimientos contractuales establecidos dentro del PEI, del Plan Educativo Institucional. Asimismo, deberá estar dirigido a la consecución de los fines esenciales del Estado. Pues aquí estoy hablando así como cosas genéricas, al aseguramiento de la calidad de la educación, etcétera, etcétera, ¿cierto? Principio de transparencia, entonces ahí ustedes también colocan de selección objetiva, etcétera, etcétera, que todas las actuaciones contractuales que desarrolle la institución educativa, debe ser pública, que cualquier persona podrá consultarla, que siempre actuarán bajo los principios de igualdad, de moralidad, que toda persona puede hacer parte de los procesos que vamos a publicar en el SECOP, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a establecer cómo esos principios de la función pública y de la contratación administrativa, ¿cierto?, se verán plasmados precisamente dentro de ese reglamento que nosotros vamos a hacer. Muchas veces las personas incluyen terminología, ¿cierto? O dentro de los manuales de contratación de las entidades con régimen excepcional, ustedes ingresan, por eso les digo que eso es más técnica jurídica, y ustedes encuentran una terminología. Ustedes van al Banco de la República, tienen una terminología. Si ustedes van, por ejemplo, a las universidades, que también tienen un régimen excepcional, también tienen su manual de contratación y tienen una definición y una terminología establecida. Es muchos lo que hacen es que precisamente, digamos, definen, ¿cierto? Definen claramente términos como, por ejemplo, qué son, cuál va a ser el ámbito de aplicación, quiénes son los sujetos de contratación, definen qué es ordenador quién es el ordenador del gasto y quién en este caso le ejerce, que sería el rector, a quién se le considera un oferente, a quién un contratista, es decir, dan las definiciones como de los términos más importantes y más relevantes, ¿cierto?, dentro de ese manual de contratación. Normatividad. Cuando hacemos relación a la normatividad, poner como una cápita dentro de esas disposiciones generales e iniciales, por ejemplo, que el presente, reglamento, manual de contratación, ¿cierto?, se ciña las normas establecidas, entre otras las siguientes. Ya sabemos que la principal: Constitución Política de Colombia, Ley 715 del 2001, todos los decretos reglamentarios de la misma. Recuerden que la misma norma nos dice que todas esas transacciones o esos actos que celebremos se van a regir por ejemplo, al Código Civil colombiano. Entonces, relacionamos Código Civil colombiano, Código de Comercio, porque recuerden que la tipología de los contratos nos hace remisión allá cuando son inferiores a 20 salarios mínimos. Si desean las circulares o las guías de Colombia Cumple Eficiente, etcétera, etcétera. Es decir, en aquello que ustedes van a basar esta reglamentación, ¿cierto?, lo vamos a tener expreso aquí en la normatividad, ¿cierto? Entonces, puede incluirse, por ejemplo, otros incluyen el ámbito de aplicación. ¿Qué significa el ámbito de aplicación? Esto igual, así no esté dentro de este capítulo, ¿cierto? Así no esté dentro de este capítulo, tiene que estar claro, así sea en los considerandos de la resolución, tiene que quedar absolutamente que el ámbito de aplicación es precisamente, o que se dará aplicación en el presente reglamento, la gestión contractual a los recursos del Fondo de Servicios Educativos del régimen especial cuando la cuantía es inferior a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, aunque no pongamos de pronto este capítulo del ámbito de aplicación, de igual forma los considerandos deben relacionarse precisamente que ese manual de contratación o ese reglamento de contratación que ustedes están regulando se está dando con ocasión de esa facultad que otorga la norma en que la institución educativa sea autónoma para expedir precisamente los reglamentos cuando las cuantías sean a las ya mencionadas, ¿cierto? O sea que puede que se incluya acá, y si no está incluido aquí, ya sabemos que sí o sí debe estar dentro del considerando de ese acuerdo que se va a emitir por parte de ese consejo directivo. En otras partes, cuando se tienen manuales de contratación, también se convoca a las veedurías.
No olviden que como estamos administrando recursos públicos, las veedurías, ¿cierto? Recuerden que las veedurías son agrupaciones de ciudadanía o personas o ciudadanos que se agrupan precisamente para qué, para controlar y vigilar la gestión social, la gestión contractual, etcétera, etcétera, en la ejecución de los recursos públicos. Ellos los miran a ustedes, ellos miran las actividades de las entidades territoriales, es decir, ellos miren, controlan, hacen vigilancia precisamente, ¿cierto? A todas las ejecuciones del recurso público que nosotros como entidades públicas realizamos. Entonces, ¿qué hacemos? Que se convocan a las veedurías, que se les va a brindar el apoyo y la colaboración como tal, que siempre estarán atentos a suministrar la documentación e información que se requieran, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la misma norma, toda entidad pública nos dice, venga, usted tiene que estar o prestar la colaboración a las veedurías públicas, ¿cierto? A las veedurías ciudadanas. Entonces, muchas personas lo incluyen. Es sumamente interesante, importante que esto lo incluyan, porque recuerden que siempre que somos servidores públicos y administramos recursos, pues siempre vamos a ser objeto de ¿qué? De veedurías. Que las veedurías pueden denunciarnos también, pues suele suceder. Ahí entrarán pues obviamente las sillas, porque recuerden que las veedurías ciudadanas no investigan, digamos, en términos legales, ellos no investigan, simplemente lo que ellos hacen es acudir a esas sillas, es decir, Contraloría, acudir a la Fiscalía, acudir a la Procuraduría, etcétera, etcétera, los comités de veeduría ciudadana, la RIAF y demás, a establecer dónde ellos consideran, digamos, que se están digamos, ejecutando, que se vienen practicando irregularidades en la contratación. Entonces, es importante que se sientan, digamos, incluidas. Muchos de los colegios también tienen veedurías ciudadanas. Por ejemplo, he conocido bastante o varias veedurías que se han constituido por parte de los padres de familia. Quizás este contrato no es de su, digamos, de su raigambre, de su competencia, pero conozco varias veedurías que se han constituido por parte de los padres de familia, precisamente para hacerle vigilancia y control a los contratos precisamente de la alimentación escolar, del PAE, que ustedes saben que es bastante complejo, ha sido muy polémico, ¿cierto? Se han presentado muchos casos en nuestro país. Entonces, por ejemplo, mire, hay veedurías que han nacido en la vida jurídica precisamente con el objeto de hacer vigilancia que a esos contratos del plan de alimentación escolar. Si bien para nosotros dentro de los fondos de servicios educativos hay prohibición expresa de que prohibición expresa de que no podemos adquirir la alimentación o no podemos contratar la alimentación, de pronto en algún momento podemos contratarla precisamente porque recuerden que hay una excepción que dice que podemos contratar la alimentación si esa alimentación hará parte de esa jornada, recuerdan, ¿cierto? De esa jornada extendida, llamémoslo así, adicionales, que muchos de los colegios o las instituciones educativas poseen. Entonces, si hace parte de esa logística para las jornadas adicionales, entonces sí se podrá. Entonces, por ejemplo, si uno de ustedes como rector contrata la alimentación para estas jornadas adicionales, ¿cierto? Pues precisamente también puede ser sujeto, mire, precisamente este tipo de veedurías. Conozco varias, les reitero, que se han creado expresamente para hacerle seguimiento a plan de alimentación escolar. Pues cuando se tienen en cuenta, mire que se puede trabajar en asocio, no miren las veedurías como con recelo o que las veedurías son nuestros enemigos, ¿cierto? No. Se tienen que ver por el contrario, ¿cierto? Como esos ciudadanos que apoyan o respaldan la correcta y debida ejecución de los contratos. Porque cuando el contratista se da cuenta que hay otro vigilando, que mire que eso lo están haciendo mal, que llevaron el arroz malo o que, ¿cierto? El contratista tiene que procurar que mejorar la ejecución de ese contrato. De lo contrario, pues obviamente
se verá presto a sanciones y demás incumplimientos, ya lo hemos visto, ¿cierto? Y los demás procesos que así lo estipulan la norma. Entonces, miren, es importante que incluya las veedurías, son coequiperos, ¿cierto? Véanlas de esa forma, ellos ayudan a hacer control social, es decir, a que efectivamente la normatividad, los contratos y demás se cumplan como debe de ser, ¿cierto? Bueno, y en últimas, como lo ven en la diapositiva, que les decía, por técnica jurídica, en ocasión se incluye precisamente unas disposiciones finales que consideran, entre otras, por ejemplo, la publicidad, derogatorias, etcétera, etcétera. ¿Cómo así? Claro, porque, por ejemplo, ustedes con ocasión de las capacitaciones que han recibido, consideran, por ejemplo, que deben de hacer algunas modificaciones al reglamento que tienen actualmente en la institución. Entonces, emiten un nuevo reglamento el año que entra, es decir, el 2025, ¿cierto? ¿Y qué significa eso? Que usted debe incluir un artículo derogatorio que diga que, por ejemplo, el presente manual deroga expresamente el acuerdo, por ejemplo, que el que ustedes tenían era el 2022, el acuerdo 021 del 20 de enero del 2022, igual todas aquellas normas reglamentarias que le sean contrarias. Miren, ¿por qué? Porque ya los oferentes y la comunidad tendrá claro que no está vigente ese anterior acuerdo del 2022, sino por el contrario, que ya el acuerdo que entrará en vigencia y que reemplaza todos los demás, precisamente es este acuerdo, este último acuerdo, es por ejemplo, que ustedes están emitiendo. Entonces, por ejemplo, esto se coincide en las disposiciones finales, se coincide también, por ejemplo, la publicidad. Entonces, ¿qué dicen? El presente manual de contratación rige a partir de la fecha de su publicación, ¿cierto? Establecen que lo van a publicar en la cartelera, en la página web de la institución, ¿cierto? Y y que será vigente hasta tanto no se modifique o se derogue. Obviamente dentro de las resoluciones o dentro de los acuerdos, que es un acto administrativo, ponen las fechas, dada en el municipio de Medellín, dada en el municipio de Envigado, dada en el municipio de Sabaneta, es decir, donde se encuentren ubicados, a los tales días y tales días, comuníquese, publíquese y firma, ¿cierto? Proceden entonces, ¿qué? A las firmas. Entonces, digamos que hasta aquí, esas como las recomendaciones. Ah, bueno, lo que les decía ahora, no olviden que ustedes para emitir estos manuales de contratación, por eso ahorita hablaba de los considerandos, como el manual de contratación es un acuerdo, el acuerdo como tal, ¿cierto? Implica o es un acto o implica o se convierte o por su naturaleza es un acto administrativo. Y como acto administrativo, que es todo esto que yo les expliqué, es decir, todas estas pautas y demás, lo que hemos visto la clase de ayer y hoy, estas pautas para el reglamento, es decir, la actividad de la etapa contractual y postcontractual, los incumplimientos y los pagos de multas, los aspectos generales, si decidimos incluirlos y que irían como en primeras en las disposiciones finales. Recuerden que todo ese articulado hace parte del resuelve. Pues, artículo primero, artículo segundo, etcétera, etcétera. Por tanto, como acto administrativo que es, ¿cierto? Es decir, acuerda adoptar el manual de contratación del régimen especial inferior a los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes en las formas y condiciones que a continuación se relacionan. Dos puntos. Empezamos a resolver todo eso. Entonces, mire que este es el resuelve, ¿cierto? Pero tiene que tener una motivación como acto administrativo que es. Y entonces, ¿cómo así que una motivación? Las consideraciones en por qué yo estoy emitiendo ese acto administrativo. Entonces, ¿cómo así que las consideraciones? Claro, para yo poder emitir ese acuerdo, tengo que decir, por ejemplo, que la Constitución Política de Colombia establece los principios de la función administrativa y que toda actuación debe de perseguir o buscar garantizar los intereses generales, el derecho fundamental a la educación, bajo los principios de la igualdad, lo que tomamos, ¿cierto? Del articulado que nos obliga a qué principios debemos aplicar. A la par que también que tenemos que relacionar que la ley 715 de 2001, a través de la cual se establecieron ¿cierto?
indica que el consejo directivo de cada establecimiento, con base en la experiencia, en el análisis, podrá emitir, ¿cierto?, su respectiva reglamentación o manual de contratación, siempre y cuando la cuantía sea inferior a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Por allá pueden colocar que el artículo sexto, creo que el decreto 1075 y los más decretos reglamentarios, ¿cierto?, establecen que es competencia del Consejo Directivo reglamentar mediante acuerdo los procedimientos y manual de contratación para aquellas que no superen los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Es decir, en ese considerando lo que usted hace es valerse de esa normatividad jurídica que nos está ordenando, que nos está diciendo, venga, recuerden, ¿cierto?, que conforme la norma, a usted le estamos dando un régimen especial, siempre y cuando sea inferior a 20 salarios mínimos. O sea, que esa normatividad que nos está dando la facultad o que le está dando la facultad al Consejo Directivo, a la par al rector para que sea el ordenador del gasto y aplique ese reglamento, ¿cierto? Entonces, traerlo aquí. Y también es muy especial que traigan, por ejemplo, la ley 2195 del 2022, que precisamente nos define lo relativo a la actividad contractual y a la publicación en la plataforma SECOP. Entonces, establecer precisamente que todos los documentos serán cargados en la plataforma SECOP 2, de conformidad con la normatividad, etcétera, etcétera. Entonces, como es un acto administrativo, vuelvo y le reitero, ¿cierto?, tiene que tener ese considerando, ese resuelve, que es adoptar el presente manual con las condiciones de las que hemos hablado, y el acto administrativo por lo general, acuerdo, número, ustedes ya dependiendo pues en el acuerdo, digamos si lo van a implementar el año que entra, y de pronto es el primero, o de pronto va a ser el segundo, el tercero, porque ya adoptaron presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces, acuerdo, número tal, ¿cierto? Acuerdo, número 005 del 10 de enero del 2024, por medio del cual se adopta ¿qué? Y se reglamenta el manual de contratación de régimen especial de la institución educativa, ta, 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 ta. Entonces, ahí empiezan ¿qué? El consejo directivo de la institución educativa, XXX, en uso de sus facultades legales concedidas en el artículo. Ahí relacionamos los artículos y las leyes que le dan esa función al consejo directivo de reglamentar precisamente ese manual, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces dicen, para reglamentar la contratación que sea inferior a los 20 salarios mínimos, para la actividad contractual que se desarrolla con cargo a los fondos de servicios educativos y ponen comita considerando lo que les dije ya y él resuelve, que es precisamente todas esas consideraciones que vimos de manera previa en la clase, ¿cierto? En la, un pedacito le da ayer y ya firman el acuerdo del consejo directivo y ya tienen precisamente pues el manual de contratación, ¿cierto? Les reitero, como se los dije el día de ayer, se lo dije el día de hoy, ¿cierto? Digamos que lo que les dije aquí son criterios, recomendaciones basadas en la experiencia, son simplemente lineamientos, criterios, pautas, como lo quieran llamar, para que, como se los dije, entre más claridad exista respecto al manual de contratación, dentro de menos, digamos, acontecimientos, hechos, los dejemos a la interpretación, a que no se reguló, a que hoy se hace de una manera y mañana otra, ¿cierto? Va a dar menos dolores de cabeza. Por eso les decía, si aquí concebimos las modificaciones de que cuando no se firma el contrato, de las adiciones, de las garantías, de todo esto que puede suceder, que lo hemos visto a lo largo del tiempo, el rector tendrá absoluta tranquilidad que cualquier hecho, cualquier situación, los incumplimientos, etcétera, etcétera, el procedimiento, perdón, para sancionar cuando se está dando incumplimiento parcial o total, etcétera, etcétera. Mire, el rector va a tener la absoluta tranquilidad de que cualquier situación que esté sucediendo, ¿cierto? Simplemente, ¿qué?
se dirige al manual que ustedes aprobaron como consejo directivo y vas a ver que esas situaciones están dispuestas y están reguladas, que es lo único que va a hacer el señor rector, verificar cómo debe proceder y aplique. Pero en otras de las ocasiones el rector le suceden este tipo de situaciones, va a verificar qué dice el reglamento académico, perdón, el manual de contratación o el reglamento de contratación, y por ninguna parte se establece esa situación. Es en donde empieza el rector a patinar, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos al consejo directivo a ver qué me dice, cómo actúo, vamos a la Secretaría de Educación, en ninguna parte quedó regulado, ¿cierto? Entonces ahí es donde empezamos a de pronto a cometer errores, a sabiendas de que no se reglamentó. Entonces, como yo se los dije ayer, pilas, traten de tener unos reglamentos, traten de tener un manual de contratación completo, ¿cierto? En el que ustedes se puedan basar, en el que ustedes se puedan apoyar como rectores, de que quede absolutamente claro los procedimientos, los pasos, en cómo lo voy a hacer, dónde lo debo publicar, los términos establecidos para hacerlo, que no vamos a vulnerar el debido proceso tampoco de los contratistas y demás. Entonces, estas son como las recomendaciones precisamente para que tengamos un manual de contratación exitoso, un manual de contratación expedito, que el lector no esté consultando, pensando qué voy a hacer, busque abogados, entonces yo cómo interpreto, yo cómo hago aquí, no. De mejor claridad haya, se lo reitero, ¿cierto? Va a ser mucho, mucho mejor eh, el tema, ¿cierto? Yo sé que van a tener menos complique, menos problema nuestros rectores. Estas, digamos, son como las pautas para que tengan clara para las contrataciones, son esas recomendaciones. Digamos, después de estas pautas, yo quiero como tocar un tema. Obviamente todo hace parte de la contratación de las entidades, ¿cierto? Aquí no estamos viendo algo diferente al tema objeto de estas capacitaciones, que es la contratación de las instituciones. ¿Y por qué quiero hablarles antes de entrar? Porque pilas, acabamos, digamos que en esta mañana y la tarde de ayer, ¿cierto? Vimos de cierta forma, digamos, las recomendaciones y los requerimientos o los criterios, como se los he planteado, a tener en cuenta dentro del manual, ¿cierto? Cuando la contratación es inferior precisamente a los 20 salarios mínimos. ¿Qué pasa entonces cuando es superior a los 20 salarios mínimos? Que nos vamos a ir precisamente a lo que dispone, a lo establecido en la Ley 80 del 93, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, que es lo que vamos a ver en la tarde. Bueno, ¿qué pasa si ya precisamente excedo esos 20 salarios mínimos, ¿cierto? ¿Cuáles son esas modalidades? Y que lo que les digo, ya se pone un poco más compleja la situación para los rectores y por eso les digo, mire, venga, cuando se exceda la cuantía, acudan a las secretarías de educación, ellas están en la obligación por mandato legal de que les deben prestar la asesoría y el acompañamiento precisamente en estos temas de contratación, contable, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ahora en la tardecita vamos a tocar ya el tema de las modalidades por si les llegase a suceder, si se excede la cuantía de esos objetos a contratar y demás, de que ustedes tengan claro, vengo, cuándo yo tengo que aplicar licitación, yo cuándo tengo que aplicar selección abreviada, o yo cuándo tengo que aplicar concurso de méritos, contratación directa, etcétera, etcétera. Nos vamos a dar cuenta, digamos, que muchas de estas modalidades ustedes no las van a aplicar. ¿Por qué? Porque con ocasión de las instituciones de educación, ustedes, por ejemplo, jamás, por un ejemplo aquí, van a contratar o van a hacer uso de contratos respecto a la seguridad nacional, por lógica. Es que ese objeto contractual, digamos, no es de ejecución, no es compatible con el tema de la institución educativa. Ustedes no van a contratar nunca por la Dirección Nacional de Inteligencia. Es que ustedes no son la Dirección Nacional de Inteligencia, ¿cierto? Que nos vamos a dar cuenta que está establecido para ciertos contratos de cierta modalidad. Entonces, aquí van a haber asuntos, ¿cierto? Que ustedes no van a contratar, pero que por
Tenemos cultura general por capacitación de que sepan de pronto algunas de las cosas que nosotros podemos contratar y se nos excede esas cuantías o esa facultad que se nos da por mandato legal de que se encuentra regulada en el reglamento o en el manual de que ya hablamos, pues precisamente tenemos que acudir a estas, ¿cierto? Entonces, antes de que empecemos a mirar este tema de las modalidades de la contratación pública, ya netamente ley 80, la ley 1150, los decretos reglamentarios, les quería hablar de un asunto que es la caja menor, ¿cierto? ¿Y por qué les voy a hablar del asunto de caja menor? Yo no soy muy amiga, digamos, de manera personal y profesional, no soy muy amiga de la caja menor, ¿cierto? Porque precisamente, digamos, a partir de las revisiones de la caja menor, pues da lugar a muchas polémicas, da lugar a muchos presuntos, lo que hemos venido hablando, hallazgos o connotaciones hasta penales, hallazgos disciplinarios, penales, fiscales, etcétera, etcétera, precisamente por esta bendita, yo la llamo así, la bendita caja menor. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, ¿cierto? Eh, en ocasiones, ustedes han escuchado a veces, precisamente por eso se dice digamos, la frase o el argot popular, ah, no, pues es que ahí van a entender el porqué de eso. Han escuchado que a veces uno escucha en la ciudadanía que dice, no, pues es que se maneja el municipio como si fuera su caja menor, ¿cierto? O no, claro, es que ese alcalde o es que ese gerente está manejando o la platica de esa entidad la maneja como si fuera su caja menor. Entonces, ¿por qué digo yo que no soy tan amiga de la caja menor? Porque ustedes saben que no cumple con los requerimientos o con esos requisitos legales establecidos y que por ende por ahí muchas instituciones sacan, ¿cierto? Digamos, muchísimos recursos o patrimonio público y que da lugar, como les decía yo, a estos cuestionamientos de carácter jurídico, ¿cierto? A procesos disciplinarios, penales, fiscales, etcétera, etcétera. En caso, ¿por qué les digo que yo no soy muy amiga de caja menor? Y ya les voy a decir, porque se ha evidenciado digamos, en revisiones, en auditorías, etcétera, etcétera, que en ocasiones, pilas, y no estoy hablando solo de ustedes, no estoy hablando de esto, de los rectores, no pilas. Cuando uno va a cualquier institución, a una universidad, a una entidad que tiene caja de menor, una evidencia que si bien, ¿cierto? La normatividad es clara respecto a las cajas menores o respecto a la caja menor, ¿cierto? Se supone que esa caja menor siempre la vamos a utilizar, ¿cierto? Nos dicen, venga, yo para qué utilizo caja menor, venga, pilas que es que para la caja menor siempre la tenemos concebida o porque nace la caja menor y es precisamente, ¿cierto? Uno dice, ¿para qué caja menor? Venga, es que se supone que las cajas o la caja menor es para atender gastos o erogaciones que tengan el carácter de situaciones imprevistas, urgentes, imprescindibles, que si ustedes no contratan, ¿cierto? Quizás la marcha, pues aterrizándolo ya a las instituciones educativas, pues no se continúa con la buena marcha de la institución educativa, ¿cierto? Y entonces yo aquí quiero llamar, digamos, la atención, porque es que la misma norma trae el articulito, la palabra que es la clave. Así como cuando empezamos a verla en el manual de contratación, el punto de partida, llamémoslo así, que yo les decía es que el punto de partida son los 20 salarios mínimos. Si es menos de 20 salarios mínimos, ya sabemos que el punto de partida es, la reglamentamos. Si es más de 20 salarios mínimos, ley 80 del 93. Acá, para mí, en la caja menor, el punto de partida es que nos dice, mire, atender esos gastos o esas erogaciones. Y pilas, que es una cuantía menor, ¿cierto? Pero la norma es clara cuando nos dice imprevistas. Entonces acá yo digamos como profesional, por eso les digo que yo no soy muy amiga de las cajas menores, ¿usted qué situación no pudo prever? Cuando recuerde que hablábamos el día de ayer, un poquito el día de hoy,
en que se supone que usted todos los gastos, ¿cierto? Todos los gastos, se supone que usted los proyectó por allá desde el presupuesto, después en el plan anual de adquisiciones, etcétera, etcétera. Entonces, a veces sí, vuelvo y les digo, hay situaciones que son imprevistas, sucedió, ¿cierto? Que son urgentes, que usted no las puede aplazar, no es que esperemos 3 meses, no, porque es que si usted las aplaza, va, ¿cierto? A obstaculizar la buena marcha de esa institución educativa. Entonces, ¿qué pasa? Pues precisamente con con la caja menor, ¿cierto? Precisamente, yo siempre, ¿por qué les digo que no soy muy amiga de la caja menor? Y es precisamente porque cuando yo hablo de la caja menor, ¿cierto? Se van a dar cuenta ustedes que, ¿qué situación es imprevista? Una. Dos, hemos evidenciado, o digamos en la experiencia, yo ya no estoy en una IA, pero sí he trabajado muchos años en las IAs, que se ha evidenciado que suele suceder que por caja menor, ¿cierto? Se empiezan a dar fraccionamientos de contrato. ¿Y qué significa fraccionamientos de contrato? Que se vuelve el común transcurrir, entonces es donde yo digo, sí, ¿y de dónde ustedes me están diciendo que eso que ustedes están relacionando ahí en la caja menor, ¿cierto? Presuntamente usted no lo pudo planear, ese es mi cuestionamiento, ¿cierto? Pero recuerden que si ustedes van a constituir caja menor, vuelvo a lo mismo, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? La resolución. Resolución firmada por quién? Por el rector de la institución, aprobada, porque PILES debe ser aprobada por quién, como lo hemos hablado, por ese consejo directivo. Y como venimos hablando, ¿cuál es el objeto de esa caja menor? Atender de manera acelera, de manera ágil, ¿cierto? Ese tipo de gastos, como lo acabamos de decir, esas erogaciones precisamente que tienen ese carácter de imprevista, pues ya lo mismo, sé que no puede prever, urgentes, imprescindibles o inaplazables. Yo sé que a veces eso nos suena cuando somos operadores, que tenemos que aplicar la norma. No, pero es que ya lo dice muy fácil, ¿cómo iba a prever yo? Pero ¿cómo es posible, por ejemplo, que yo no tuve la previsión de que si tenía 10 resmas, ¿cierto? Y estoy a puertas de iniciar el proceso de contratación de materiales y suministros, por ejemplo, yo no había previsto eso. ¿Cierto? Por eso yo les digo que hasta dónde es imprevisible. Les pongo ejemplos. Pilas, no estoy hablando ya de las instituciones educativas, pero sí de universidades, por ejemplo, que también tienen un régimen especial. Por eso les digo que no soy amiga de las cajas menores, porque he visto, conozco de casos de personas que en este momento están imputados, porque por caja menor salió millones y millones de pesos, ¿cierto? Después les digo que no soy tan amiga porque se generan muchas faltas o investigaciones penales, disciplinarias, de responsabilidad fiscal, etcétera, etcétera, precisamente por ese carácter de esa forma ágil y urgente. He conocido de casos, por ejemplo, que revisábamos la caja menor, pues cuidado que es donde uno dice, pero, ¿y eso de cuándo acá no es previsible? Caja menor para proveer gasolina a los vehículos de esa entidad territorial o de esa entidad de la que estamos hablando. Miren pues, entonces aquí es que va mi cuestionamiento y aquí se los digo desde el punto de vista, si soy una IA, una Contraloría, una Procuraduría, etcétera, etcétera. Si yo tengo vehículos en esa institución, ¿cierto? Es previsible y desde la planeación, desde el PAC, desde el POAI, desde un montón de instrumentos de la administración pública, desde gastos de funcionamiento, cómo yo proyecté desde el presupuesto en gastos de funcionamiento, yo tengo que tener claro que si tengo vehículos, ¿cierto? Para que el vehículo funcione, no solo que tengo que tener previsto el contrato de gasolina, tengo que tener previsto el SOAT, tengo que tener previsto el seguro, tengo que tener previsto el mantenimiento preventivo y correctivo ¿cierto? De todos los vehículos adscritos a esa entidad y demás, el parque automotor, pues como lo llaman técnicamente, ¿cierto? Entonces, ¿a qué voy? Ejemplos que hemos encontrado, o que he encontrado pues con la experiencia en la que he estado.
Y entonces se va uno por caja menor y suma mensualmente 10, 20 millones por caja menor. Obviamente, mire, ¿a qué voy? Fraccionado. En enero tanto, en febrero tanto, en marzo tanto, en no sé cuándo tanto. Por ahí hicieron el contrato. Pero entonces contrataron, voy a poner un ejemplo, durante 2 y 3 meses la gasolina por caja menor. Entonces, ahí yo como IA o como auditor, para mí era previsible, sí, claro que sí. Qué pena con ustedes, pero era previsible. Porque es que vuelvo y les digo, si yo tengo un parque automotor, yo tengo que tener claro hasta cuándo va el otro contrato, digámoslo así, el que está el suministro de combustible, y con esa planeación, basada en la planeación, cuándo más o menos debo de iniciar. Entonces, a mí no, pues cuando he sido, vuelvo y les digo, lo estoy mirando desde la óptica como auditora y por eso no me gustan las cajas menores. Entonces, porque usted no tuvo la debida planeación de que si este contrato, estoy inventando, se acababa en agosto, de recordar que por allá en agosto o tenía que hacer una adición o que quizás como no alcanzó una mínima cuantía, etcétera, etcétera, ¿cierto? Dos, también que se puede evidenciar, mire, vulneración al principio de planeación. Segundo, también se evidencia a veces que a través de caja menor hacen fraccionamiento de contrato. Les voy a poner un ejemplo, ustedes requieren dotación de ciertos implementos. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? No, mire que aquí estamos evadiendo las modalidades, ya sea que si no supere, porque puede que no supere, la gran mayoría no supera los 20 salarios mínimos. Mire que ustedes tienen la facilidad de poder contratar a través de esa reglamentación que ustedes establecieron, ¿cierto? Pero resulta ser que yo hoy miro, pues, veo que por caja menor, entonces este mes solicitaron dos implementos, en el otro mes otro implemento, en el otro mes otro, y entonces cuando yo sumo eso como auditora, ¿cierto? Evidencio precisamente que ve, sumado todos los implementos que tienen que ver con este tema, esto da un total, estoy inventando pues, esto da un total de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Qué implica eso? Que hubo fraccionamiento del contrato y que lo que usted debió hacer, por ejemplo, como ordenador del gasto, fue acudir a que, bueno, esto es menos de tanto, en el año nos ejecutamos tanto o gastamos tanto, basado en los históricos. Es que mire que uno como, digamos, desde el punto de vista auditor, uno analiza también eso. Ah, pero es que usted el año pasado gastó tanto, no entiendes por qué este año así. Exacto. Mire que hay mucho cuestionamiento respecto a ¿por qué no acudió a una de las modalidades establecidas dentro del acuerdo a través del cual ustedes reglamentaron ese manual de contratación? Empiezan a quedar los mantos de duda. Entonces, vea, yo hoy que veo fraccionamiento de contrato, en ningún momento veo que no hubiesen sido previsibles, ¿cierto? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchas de las veces, mm, en aras de no proceder, digamos, con las ritualidades establecidas ya sea en el manual de contratación del régimen excepcional, es decir, de menos de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ¿cierto? Entonces, o también lo hacen para evadir el otro procedimiento. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Yo sé que es difícil, obvio, yo sé que la gran mayoría me van a decir, Sorani, pero ¿cómo se le ocurre? Es que si necesitamos que haya la constitución de una caja menor, a veces suceden ese tipo de situaciones que ustedes están hablando, claro que sí. Pero ¿qué les recomiendo? Pilas, analizar muy bien, vuelvo y les reitero, qué es lo que van a atender de esa manera ágil, celera, de que efectivamente sí se traten, volvemos a lo mismo, de erogaciones o de gastos, que sí tengan el carácter de imprevistas, de que sean urgentes, de que sean imprescindibles, de que ustedes no puedan aplazar, porque puede que yo también encuentre varias adquisiciones por caja menor y ustedes por allá luego la aplazaron y contrataron. Era aplazable, pues yo veo que sí. Aquí se demoraron como 5 meses y ya posteriormente hicieron el contrato, entonces era aplazable. O sea que si no lo compraban, el colegio o la institución educativa no iba a dejar de funcionar. Entonces, mire que cuando uno tiene el ojo auditor, uno, qué tan particular este tipo de asuntos. Entonces, a lo que voy, si se constituye, perfecto. No soy muy amiga, no estoy diciendo que sea malo, simplemente les digo, mucho cuidado con el tema de caja menor.
Recuerde que entonces si vamos a constituir caja menor, ¿cómo la tenemos que constituir? No es que porque el rector firmó un documento y entonces hágame caja menor. No, recuerde que para la constitución de la caja menor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener esa resolución, ese acto administrativo suscrito por el rector. Pero ¿quién debió avalar eso? ¿Cierto? El consejo directivo. Y se debe dejar absolutamente claro en ese acto administrativo que esa caja menor, como se lo reitero, es para atender en forma ágil ese tipo de esos gastos de funcionamiento o esas operaciones de la institución educativa, ¿cierto? Entonces recuerden que, ¿qué es eso? Pues la caja menor se ha considerado que como un sistema de manejo de fondos fijo y que es reembolsable, destinado a qué? A atender esos gastos identificados, gastos, pilas con esto también, es que por eso digo que a mí por eso no me gustan, que ya estén definidos en el presupuesto y que como ya están definidos en el presupuesto, yo constate, no es que usted me diga, no, pues que si era urgente, ¿y por qué es urgente? Que tengan ese carácter de urgente e imprescindible y que no puedan someterse a ese régimen ordinario. ¿Por qué no lo podían someter, cierto? A ese régimen ordinario de pago, a esos registros presupuestales, es decir, a ese proceso de planeación del que hablamos el día de ayer, y por qué razón, ¿cierto? Se procedió a dar la adquisición a través de la caja menor, ¿cierto? Recuerden que precisamente, pues, la caja menor tiene que tener o atender, digamos, deben de tener en cuenta la normatividad que emita el Ministerio de Educación para tal fin, los lineamientos que emita la entidad territorial certificada. Yo sé que muchas de las entidades territoriales tampoco son muy amigos de la caja menor precisamente por este tema, porque es que ahorita más adelante cuando lleguemos del almuerzo nos vamos a dar cuenta es que tenemos que legalizar y a veces en la legalización es donde nos quedamos colgados, ¿cierto? Entonces, pilas, en ese acto, para la constitución de la caja menor, ya tenemos que, ya como les dije, el objeto, ¿qué vamos a atender ahí? ¿Cuánto va a ser la cuantía? ¿El destino de eso será para qué? Porque vuelvo y le digo, entonces, si yo no delimito completamente el destino, pues voy a empezar a fraccionar contratos, voy a empezar a hacer el quite para no hacer utilización de las modalidades, ya sea del régimen especial de menos de 20 salarios mínimos o, ¿cierto? El que ya debo atender con ley 80 del 93, ¿cierto? ¿Qué conceptos de gasto se van a atender y cuál va a ser la finalidad de la clase de gasto, ¿cierto? Recuerden que también tiene que tener un libro de control en donde se vayan registrando uno a uno las operaciones que ustedes realicen. Y pues, digamos, ya cuando regresemos del almuerzo, vamos a mirar ustedes qué tienen que tener para legalizarlo mínimamente. Entonces, pilas, no soy muy amiga, algo les reitero, de la caja menor, porque hay asuntos que para mí, desde el ojo de auditor, como no era previsible, como que usted no tenía claro que tenía que, digamos, adquirir gasolina en el caso que les puse, etcétera, etcétera. Entonces, hay bastante cuestionamiento respecto a. Entonces, bueno, nos vemos ahora nuevamente después del almuerzo para que continuemos con el tema de caja menor y ya continuamos viendo las modalidades cuando precisamente esa cuantía no supera los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, ay, buen provecho en el almuerzo. Nos vemos ahora después del bien. Buen provecho.